Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Una noticia impactante ha conmocionado al mundo del espectáculo internacional. El pasado fin de semana, una tragedia sacudió a millones de seguidores en todo el mundo. El reconocido actor turco Engin Akyürek fue encontrado sin vida en su residencia de Estambul. La noticia, confirmada por las autoridades locales, ha generado una ola de tristeza e incredulidad no solo en Turquía, sino también en Latinoamérica y España, donde el actor había cosechado una base de fans apasionada gracias a sus inolvidables interpretaciones en telenovelas como Fatma Gül y Kara para Aşk. Los primeros informes oficiales hablaron de un infarto repentino, pero rápidamente surgieron dudas entre sus seguidores. ¿Cómo un hombre saludable, en la cúspide de su carrera, podía haber fallecido tan repentinamente? Estas preguntas tomaron un giro aún más inquietante cuando, apenas horas después del funeral, se filtraron imágenes del teléfono móvil de Engin. Según fuentes cercanas a la familia, el dispositivo fue encontrado en el bolsillo del pantalón que llevaba Engin al momento de su muerte. Lo más desconcertante fue que el teléfono contenía una grabación de video hecha pocos minutos antes del trágico suceso. En el video, Engin se encuentra en su sala de estar, aparentemente relajado, hablando con alguien detrás de la cámara. Su voz, calmada pero algo nerviosa, decía: "Últimamente siento que me siguen. No sé si es paranoia, pero anoche, al regresar del rodaje, vi un coche oscuro estacionado frente a mi casa. No es la primera vez". La grabación dura exactamente 3 minutos y 17 segundos. En los últimos segundos, se puede ver a Engin levantándose del sofá para mirar por la ventana. Justo entonces, la cámara capta una figura masculina en la calle, vestida completamente de negro, observando fijamente hacia la casa. Pero lo más perturbador fue que no era solo uno, otra figura apareció a su lado, luego una tercera. Ninguno se movía, simplemente miraban. El video se corta abruptamente. El periodista Mehmet Kara, uno de los primeros en obtener acceso al video, afirmó en una entrevista con CNN Turk: "He cubierto muchas historias, pero esto es diferente. Hay algo en esas imágenes que no puedo explicar. No es una simple coincidencia". Desde entonces, las redes sociales se inundaron con teorías conspirativas. Algunos seguidores sugieren que Engin pudo haber estado investigando algo delicado, tal vez relacionado con temas políticos o de corrupción en el mundo del espectáculo. Otros creen que se trata de un caso de acoso por parte de admiradores extremos. La policía no ha hecho comentarios oficiales sobre la grabación y la familia de Engin ha pedido respeto y privacidad en este difícil momento. Sin embargo, el actor y amigo cercano Tuba Büyüküstün rompió el silencio ayer con una publicación emotiva en Instagram. Engin siempre fue un alma sensible, profundamente conectado con el mundo. Me dijo hace unos días que se sentía observado, pero pensé que era estrés por el trabajo. Nunca me lo perdonaré. La despedida de Engin Akyürek se llevó a cabo el pasado lunes en una ceremonia íntima en el cementerio Sincirlikuyu de Estambul. Celebridades, amigos y fanáticos acudieron en masa para darle el último adiós. Sin embargo, lo que debía ser un momento de recogimiento se tornó aún más tenso cuando varios asistentes notaron la presencia de 3 hombres vestidos de negro observando desde la distancia. Nadie los reconoció, nadie supo decir quiénes eran. Algunos testigos afirmaron haber visto a uno de ellos tomando fotografías. La presencia de estos 3 individuos, tan similar a las figuras vistas en el video de Engin, no hizo más que alimentar las sospechas. Varios asistentes intentaron acercarse, pero los hombres desaparecieron entre la multitud antes de que alguien pudiera confrontarlos. Las redes se llenaron de fotografías borrosas y videos tomados desde teléfonos móviles. En algunos, se podía distinguir a uno de los hombres mirando fijamente hacia la tumba de Engin, sin pestañear. A raíz de estos eventos, la policía decidió abrir una investigación paralela, aunque sin brindar detalles concretos al público. Lo único que confirmaron fue que estaban revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, tanto del vecindario de Engin como del cementerio. Pero hasta la fecha, no se ha publicado ningún informe oficial. Mientras tanto, la comunidad artística internacional reaccionó con consternación. Actores, directores y músicos de varios países compartieron recuerdos y mensajes en memoria de Engin. La actriz argentina Carolina Ramírez escribió en Twitter: "Engin era luz. Uno de los seres más nobles con los que he compartido un set. Su pérdida es una herida que trasciende fronteras". Y es que la figura de Engin Akyürek no era solo la de un actor. Para muchos, era un símbolo de sensibilidad, talento y compromiso social. Participó activamente en campañas a favor de los derechos de los refugiados y colaboró con varias ONG en Turquía y el extranjero. Algunos creen que esta faceta de su vida podría tener relación con su muerte. En un giro inesperado, el canal de televisión en el que Engin estaba grabando su última serie anunció la suspensión indefinida del proyecto. En un comunicado oficial, señalaron: "Por respeto a la memoria de Engin y ante las circunstancias confusas de su fallecimiento, hemos decidido pausar la producción hasta nuevo aviso". Pero fue una entrevista publicada por el semanario español La Mirada Oculta la que llevó la historia a un nuevo nivel.
Un supuesto exagente de inteligencia turco, que pidió mantenerse en el anonimato, afirmó que Engin había sido incluido en una lista de vigilancia por su cercanía con ciertos activistas políticos. No puedo dar detalles, pero él sabía demasiado. No me sorprendería si su muerte no fue un simple infarto, declaró. Estas palabras, aunque sin pruebas concretas, encendieron una nueva ola de teorías. Algunos youtubers y analistas independientes comenzaron a investigar antiguos discursos, entrevistas y publicaciones del actor, buscando pistas o mensajes ocultos. Incluso se viralizó un antiguo post en el que Engin escribía: a veces el silencio es más elocuente que las palabras. Hay cosas que no se pueden decir, pero sí mostrar. El video hallado en su teléfono fue analizado por expertos en imágenes digitales. Un canal especializado en análisis forense audiovisual, TruthLens, publicó un extenso informe en el que afirma que el video no presenta signos de edición. Además, detectaron un leve parpadeo en una de las figuras al fondo, lo que sugiere que eran personas reales, no efectos visuales ni reflejos. También descubrieron que, en un segundo muy breve del metraje, se puede escuchar un sonido metálico, similar al de una cerradura siendo manipulada. La comunidad de fans de Engin en América Latina ha sido particularmente activa. En México, Brasil y Colombia se organizaron vigilias en su honor. Algunos seguidores incluso comenzaron campañas para exigir que se haga pública la grabación completa, sin cortes ni censura. La petición en línea ya supera las 500.000 firmas. Por su parte, la familia del actor ha mantenido un perfil bajo. Solo el hermano mayor de Engin, Murat Akyurek, habló brevemente con la prensa. Mi hermano no era paranoico. Si dijo que lo seguían, es porque algo pasaba. Confío en que la verdad saldrá a la luz. El caso ha capturado la atención internacional, no solo por la popularidad del actor, sino por los elementos inquietantes que lo rodean. Se han comenzado a trazar paralelismos con otras figuras públicas cuya muerte repentina dejó preguntas sin respuesta. Algunos analistas comparan el caso con el de Heath Ledger, otros con el del periodista saudí Jamal Khashoggi. El último proyecto en el que Engin trabajaba, titulado Sombras del Bósforo, trataba sobre un periodista que descubría una red de corrupción en los altos niveles del gobierno. La ironía no ha pasado desapercibida entre sus fans, quienes ahora se preguntan si la ficción estaba demasiado cerca de la realidad. En un homenaje televisado, su colega y amigo Panta Titu rompió en llanto al recordar una conversación reciente. Engin me dijo: a veces siento que no llegaré a estrenar esta serie. Me reí, pensé que bromeaba. Ahora todo tiene otro sentido. La investigación sigue abierta. La policía ha pedido la colaboración ciudadana, solicitando que cualquier persona que haya visto algo extraño cerca del domicilio de Engin los días previos al suceso se acerque a declarar. Pero el miedo también está presente, varios vecinos han preferido mantenerse en silencio. La tumba de Engin se ha convertido en un lugar de peregrinación. Cada día, decenas de personas acuden a dejar flores, cartas y mensajes. Una de las más conmovedoras decía: aunque te fuiste, tu luz no se apaga. Seguiremos buscando la verdad, por ti. Los medios siguen atentos. Cada pequeño detalle, cada filtración, cada nueva teoría se analiza con lupa. Lo que empezó como una tragedia personal ha evolucionado en una especie de rompecabezas colectivo, una búsqueda desesperada por comprender qué pasó realmente aquella noche en Estambul. Y mientras el mundo sigue preguntándose quiénes eran los hombres de negro, por qué Engin sentía que lo vigilaban, y qué más podría haber en su teléfono, una sola cosa permanece clara. El legado de Engin Akyurek ha trascendido la pantalla. Su historia, marcada ahora por el misterio, sigue viva en cada corazón que lo admiró. Gracias por acompañarnos en este impactante relato. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir en los comentarios sus pensamientos sobre esta historia. ¿Creen que la muerte de Engin fue natural o hay algo más detrás? Nos leemos abajo.